Bueno, en este video vamos a hablar sobre las reformas religiosas que sacudieron a Europa a finales de la Edad Media y principios de la época moderna, es decir, los siglos XIV, XV y XVI, y concretamente en el siglo XVI. Y vamos un poquito a los orígenes de este tema. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica había dominado la comunidad cristiana en la mayor parte de Europa, es decir, era cuando uno hablaba de cristianismo y de catolicismo, era prácticamente lo mismo en casi toda Europa. La única excepción era lo que se llamaba, y se sigue llamando, la Iglesia Ortodoxa, que se había separado de la Iglesia Católica hacia el año 1054, que se llamó el Cisma de Oriente, cuando una parte del Europa Oriental, básicamente países como los que hoy son Grecia, Rusia, Bulgaria, Serbia, rompieron con Roma y mantuvieron los rituales y los dogmas más tradicionales del cristianismo, del más antiguo, por eso se le llama ortodoxa, y tiene una iglesia aparte. Pero la mayor parte de Europa siguió hasta el siglo XVI bajo el dominio de la autoridad religiosa y política del Papa, es decir, del principal obispo de Roma. Sin embargo, durante esta era del Renacimiento van a surgir voces críticas que van a venir a cuestionar tanto cómo procede los miembros de la Iglesia, es decir, el clero católico, como muchas de sus ideas. Estos individuos se les va a llamar protestantes, en el sentido de venir a protestar en cómo funcionaba la Iglesia católica. De este grupo de figuras reformadores, que van a haber muchísimos en esta época, hay dos que merecen nuestra especial atención y son Martín Lutero y Juan Calvino. Sin embargo, antes de entrar un poquito en el terreno de las ideas y creo que se criticaba y se planteaba, tenemos que mirar este mapa un poco porque nos muestra la verdadera importancia de esta división del mundo religioso. Aquí podemos ver en color azul a la Iglesia Ortodoxa, donde vemos porciones de Rusia, aquí en la zona balcánica, a los serbios, los griegos, pero como esta época está dominada por los turcos, también en verde vemos a los musulmanes, y en naranja observamos a el catolicismo. Sin embargo, vemos que buena parte de Europa, debido precisamente a las reformas religiosas de esta época, ese naranja se ve sacudido por grupos nuevos que surgen. Primero, lo que se llamaron los protestantes originarios, que son los luteranos, que están en la mayor parte de Alemania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Lituania, Finlandia. Van a venir los calvinistas, con su sede en Ginebra, Suiza, que está aquí al norte de Italia. Van a haber calvinistas también en los Países Bajos, buena parte de Francia, que van a llamar hugonotes. Van a haber calvinistas en Inglaterra, llamados puritanos, hay en Escocia. También tenemos a la Iglesia Anglicana, tema que vamos a ver en el próximo video, porque es una forma religiosa muy particular y que tiene poco que ver con la fe religiosa. Y concretamente lo que vemos es que Europa se parte en muchísimas unidades religiosas diferentes. No hay un mapa homogéneo, cuando hasta el siglo XV se podía decir que salvo la porción de la Iglesia Ortodoxa, todo lo demás era dominio católico, por lo tanto bajo la influencia del Papa. ¿Cómo y por qué se produce esto? Es lo que vamos a trabajar en este video. El por qué tiene que ver con las críticas que se hacía a la Iglesia Católica de la época. Ya desde el siglo XIV, ¿sí?, se le criticaban muchas cosas a la Iglesia. Desde el punto de vista del funcionamiento, de cómo actuaban las personas que integraban la Iglesia, había tres grandes cosas que se les criticaba. Primero, el lujo desmesurado. Los miembros de la Iglesia, es decir, el clero y sobre todo el alto clero, o sea, las figuras más importantes como el Papa, los cardenales, los obispos, vivían rodeados de enormes lujos y riquezas, una vida de abundancia, de alimentos, de bebidas, de joyas, de ropa, de palacios, de carruajes. Era un lujo que además llamaba muchísimo la atención porque lo hacían rodeado de una población que apenas tenía para sobrevivir, es decir, la inmensa mayoría de la gente vivía en una miseria atroz y muchas veces al borde del hambre. Más llamativo era ese contraste de riqueza en el cual estaba la mayor parte del clero. No todos, es cierto. Algunos sacerdotes eran tan pobres como las comunidades en las que daban misa.
pero la gran mayoría de los miembros del clero tenían un cómodo pasar y material muy, muy importante. Esto llevaba a que muchos se cuestionaran, bueno, pero si la iglesia de Jesús original era una iglesia de pobres, Jesús predicó entre los pobres precisamente, muchos decían que la iglesia debería volver a su pobreza original, algo al que los miembros de la iglesia se oponían. Segundo punto que se le criticaba a la iglesia de la época era la corrupción que había entre las jerarquías, es decir, entre los mandos, la gente con poder, obispos o cardenales o el propio papa. Muchas veces, para recaudar dinero, para precisamente mantener esos lujos o ese nivel de vida muy alto que tenían, vendían cargos. A eso se le llama simonía, la venta de cargos religiosos. Por ejemplo, está disponible el cargo de abad de un monasterio. El abad es el que dirige el monasterio, es el monje más importante del monasterio. Ser abad da muchísimo prestigio social y sobre todo ventajas económicas. Es un cargo muy bien pagado. Por lo tanto, había gente que estaba interesada en comprarlo. ¿Quiénes en particular? Bueno, sobre todo muchos miembros de la nobleza. ¿Qué pasa? Imaginemos que un conde tiene 3 hijos. Solo el mayor, por la costumbre del mayorazgo, se llama así, solo el hijo mayor iba a heredar a la muerte de su padre el título de conde, las tierras del conde, el castillo del conde. ¿Qué pasa con los hijos menores? No heredan nada al principio. Se tienen que labrar su fortuna por su propia cuenta como caballeros, o, como muchas veces pasaba, el padre les compraba un cargo en la iglesia para poder mantener su nivel de vida y su prestigio. Muchas veces, muchos de estos jóvenes segundones, es decir, el segundo o el tercero o el cuarto de la familia, se les compraba, aquel que tuviera quizás un poco de mejor preparación intelectual, se les compraba este cargo para poder desempeñarse estas funciones. Y arrancaban desde arriba. Y muchas veces, y esto es lo que más preocupaba, es que muchas veces no tenían ningún tipo de preocupación religiosa, sino simplemente que compraban el cargo para poder vivir de los beneficios eclesiásticos. Es decir, como la gente le pagaba impuestos a la iglesia, se vivía muy bien allí. También sucedía de que a veces los obispos o cardenales favorecían a sus parientes más cercanos ofreciéndoles cargos para también mejorar los intereses de la familia. A eso se le llama nepotismo. Es famoso el caso del Papa Alejandro VI, cuyo nombre era Rodrigo Borgia, un papa de origen español, nacido en Valencia, quien no solo tenía 3 hijos, sino que además nombró a su hijo mayor como cardenal, simplemente por ser hijo de él. Y luego, en vista de que a César Borgia, su hijo, no le gustaba mucho la función religiosa, lo nombra comandante de las tropas del Papa. Eso es un ejemplo de cómo se practicaba el nepotismo en la época. Ser hijo, ser sobrino, ser hermano de un miembro de la iglesia era una forma segura de poder llegar alto dentro de la iglesia. Y el tercer punto que se critica es la influencia que tenían en asuntos políticos. Los papas, sobre todo, pero también los obispos y cardenales, muchas veces vivían más preocupados por lo que hacían o dejaban de hacer los reyes y príncipes que por guiar espiritual o religiosamente a la población. Pasaban más tiempo negociando en la política que celebrando ceremonias religiosas o dando consejo espiritual. Este tipo de cosas eran muy frecuentes en la iglesia medieval y en la época del Renacimiento seguía siendo una práctica muy habitual. Son los 3 grandes aspectos desde el punto de vista del funcionamiento que se critica. Pero no solo se critica el funcionamiento, también para muchos cristianos europeos se veían que varias de las ideas que se planteaban en la iglesia medieval la veían como incorrectas o que estaban mal enfocadas. Ya en el siglo XIV surgieron reformadores como John Wycliffe, de origen inglés, que fue acusado de herejía, aunque murió antes de que terminara el proceso, y de Jan Hus, un checo, que también predicaba una serie de críticas contra la doctrina católica, iba a ser condenado a muerte en la hoguera. A este sí lo agarraron y lo condenaron a muerte en Praga, para la desgracia de él. Sin embargo, el legado de Wycliffe y de Hus, Hus en realidad como se pronuncia, fue tan fuerte que a pesar de que ambos murieron, sus ideas perduraron en el tiempo y muchos otros las compartieron. Lo único que muchas veces no podían animarse a decirlo abiertamente por temor precisamente a la hoguera. ¿En qué
¿En qué estaban esas críticas? Bueno, básicamente en estos aspectos. Primero criticaban esta práctica muy común de la Iglesia, que era la venta de indulgencias. Es decir, que no se puede vender un perdón, porque solo Dios podía dar. Estos certificados de perdón eran la forma que tenía la Iglesia para recaudar plata extra en tiempos especiales. ¿Sí? En general, estos perdones eran como, digamos, que tiempos abreviados para que el alma que estaba en el purgatorio, como una especie de salón de espera, pudiese llegar más rápido al cielo. Era como una forma de ganarse tiempo para llegar más rápido al paraíso. También criticaban la idea de las peregrinaciones, y una costumbre medieval también muy común, que incluso hasta el día de hoy se conserva, de viajar a lugares sagrados para rezar o para manifestar su fe, como Jerusalén o Santiago de Compostela en Galicia. La práctica de la peregrinación, muchos cristianos creían que los purificaba y los hacía seres más espirituales, pero ellos entendían que esto simplemente era una forma eh, de negocio para muchas iglesias que quedaban en el camino de la peregrinación y que recibían a estos viajantes y que muchas veces les cobraban por el alojamiento, por la venta de reliquias y de otros objetos religiosos. También criticaban la práctica de la veneración de los santos, es decir, la adoración y el rezo a estatuas de santos y de la Virgen o de las distintas vírgenes que se iban apareciendo. Decían que eso llevaba a la idolatría, es decir, a la adoración de figuras religiosas que no fueran Dios. Y por último, se centraban en el aspecto de la moral del sacerdote. Entendían que muchos sacerdotes, por su propia conducta personal e ignorancia, perjudicaban a la iglesia, o porque no se comportaban siguiendo el credo cristiano, o porque eran tan ignorantes que ni siquiera lo conocían, lo cual eso perjudicaba la labor espiritual de la iglesia. Entonces entremos en terreno. A principios del siglo XVI tenemos estas dos figuras que son particularmente relevantes. A nuestra izquierda vemos a Martín Lutero, un joven monje alemán, joven en el momento, que en 1517 decide desafiar a la Iglesia Católica, luego de un largo proceso de reflexión. No nos olvidemos que él era monje, vivía en un monasterio en la ciudad de Wittenberg, Alemania, y decide publicar una serie de críticas a la Iglesia. Esas críticas él le llama, por la cantidad, las 95 tesis, que pega precisamente, como lo vemos en esta pintura, en las puertas de la Catedral de Wittenberg. Esta es la imagen que representa o que evoca ese momento. A la derecha vemos a quien estaba dirigida a esas críticas, que no es más ni menos que el Papa León X, que era el Papa de la época de la publicación de las 95 tesis. Y de paso, recordemos que esta pintura que estamos viendo, la de la derecha, está realizada por uno de los grandes pintores del Renacimiento, llamado Rafael di Sanzo, que habíamos visto ya con el caso de los desposorios o la Escuela de Atenas. Y es una pintura de gran calidad porque refleja a la perfección la personalidad de este hombre. Pero centrándonos un poco en estos dos personajes, el Papa León X no solo es el que se había pintado en este cuadro, sino que además promovió una nueva venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro de Roma. ¿Recuerdan esa basílica inmensa donde está la Capilla Sixtina, donde ustedes vieron que Miguel Ángel construyó la cúpula, donde adentro también figura la estatua de la Piedad del propio autor Miguel Ángel, repleta de obras de arte? Bueno, construir ese edificio monumental, la iglesia más grande de la cristiandad, con la cúpula más grande del mundo, requería enormes cantidades de dinero, y el Papa pensó que, bueno, así como se había hecho ya en la Edad Media en otras ocasiones, no había ningún problema en lanzar una bula papal, una especie como de ley, que establecía que se podían vender indulgencias. Cualquier persona con plata que tuviera pecados que limpiar, bueno, podía comprar eso y se le empezaban a limpiar los pecados. Era parte de las creencias de la época. Todo esto va a generar una gran indignación en muchos cristianos por toda Europa, entre ellos Lutero, que lo lleva a reflexionar mucho sobre esto y a animarse finalmente en 1517 a publicar las 95 tesis donde se critica este y varios otros aspectos de la Iglesia. Esta fue la señal que va a poner inicio a la reforma religiosa, a la rebelión contra la Iglesia Católica. ¿Por qué? A diferencia de Wycliffe y Hus, que fracasaron en su intento de reformar la Iglesia, Lutero va a tener éxito, pero no de la forma que él pensaba. ¿Por qué?
Su objetivo no era acabar con la iglesia, su objetivo era reformar a la iglesia. Pero debido a que la actitud del Papa y de los principales miembros del clero fue de negarse a escuchar las ideas de Lutero, Lutero decide romper con la Iglesia Católica y fundar su propia iglesia. Ahora, ¿por qué pudo triunfar donde otros fracasaron antes? Porque lo hizo en un lugar y una época que le permitía tener éxito. Él era alemán. ¿Y qué pasa? Alemania como país no existía en la época. En realidad era parte de lo que hoy de lo que se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico, cuyo emperador era ni más ni menos que Carlos V. A su vez era el rey de España y dominaba partes de Italia y los Países Bajos. Era el hombre más poderoso de Europa y probablemente del mundo. Sin embargo, había llegado a ese cargo por elección, y de hecho el Sacro Imperio Romano estaba conformado por un montón de principados diferentes, a cuyos mandos estaban los diferentes nobles alemanes. Y este emperador, a diferencia de los anteriores, tenía la intención de hacerse obedecer y de imponer sus ideas. Mientras que emperadores anteriores en general se conformaban con ostentar el cargo y dejar a los nobles a cargo del gobierno de cada uno de los principados. Por esta razón, muchos nobles alemanes estaban enojados con el emperador Carlos V y estaban deseosos de deshacerse de su autoridad. Como Carlos V era un fanático católico, más católico que el Papa, si se puede decir todavía, vieron en las ideas de Lutero la oportunidad ideal para desafiar la autoridad del emperador al desafiar su propia religión y romper con la Iglesia Católica. Y de paso podían aprovechar de que si rompían con la Iglesia Católica también podían quedarse con todos los bienes que la Iglesia tenía en sus tierras, que generalmente eran muy valiosos: palacios, casas, castillos y sobre todo tierras, muchísimas tierras, ya que la Iglesia solía tener entre un cuarto y un tercio de todas las tierras de Europa, según la región. Imagínense qué tentador podía ser para estos nobles alemanes romper con el emperador y con el papa y apoyar las ideas de Lutero. Algunos lo hizo por convicción religiosa, la mayoría lo hizo por interés político o económico. Entonces, logrando esto, Lutero se encontró con que pudo comenzar a propagar sus ideas que rápidamente se van a desplazar por toda Europa, sobre todo por el norte de la misma. La mayor parte de Alemania, sobre todo el norte, Suecia, Noruega, Finlandia, Lituania, Estonia, varios países del norte europeo van a recibir con beneplácito las ideas de Lutero. Y que aparecen la mayoría en las 95 tesis. Es decir, ¿en qué consiste esta ruptura de la Iglesia? Es decir, ¿por qué estaba mal la Iglesia Católica para Lutero? Bueno, él decía, la Iglesia Católica dice que se puede uno lograr la salvación por las buenas obras o por la fe. O sea, creyendo o haciendo buenas cosas. Y entre esas buenas cosas estaba el comprar indulgencia. Lutero dice, de ninguna manera, solo se puede salvar el alma por la fe. Es decir, solo uno puede llegar al cielo si tiene fe en Dios y actúa en consecuencia. Pero las buenas obras es parte de la moral cristiana, uno tiene que portarse bien sí o sí. Pero eso no te garantiza el llegar al cielo. Lo que te garantiza llegar al cielo es tener fe en Dios permanentemente. Segundo punto, cada persona puede y debe interpretar libremente la Biblia. Uno puede pensar, bueno, pero eso es lo que hace cualquier cristiano. No. En la Edad Media, la Iglesia Católica establecía que solo el sacerdote podía leer e interpretar lo que se decía en la Biblia. Por tal razón, la Biblia solo estaba en latín, que solo los miembros de la Iglesia pueden leer. Eso llevaba a que los sacerdotes tuvieran un gran poder e influencia en las comunidades, porque eran los que decían en qué se debía crear cada comunidad. En cambio, Lutero dice, la interpretación de la Biblia es una obligación de todo cristiano. No solo que puede hacerlo, sino que debe hacerlo. Y debe establecerse un vínculo directo con Dios entre cada uno. Por lo tanto, ¿para qué se quieren sacerdotes? Es decir, los sacerdotes son inútiles en cuanto a la labor religiosa. No son necesarios. A lo más, un pastor, un líder, que en la ceremonia religiosa lidere la lectura de la Biblia en las misas de los domingos, pero no mucho más que eso. Todas las demás funciones del sacerdote no sirven para nada. Otro punto, única fuente de fe, la Biblia. ¿Qué quiere decir? Que si no está en la Biblia, es mentira. O sea, todo lo que la Iglesia construyó durante la Edad Media o finales de la época del Imperio Romano es falso. Es decir,
la misma institución católica, el papado, toda una serie de doctrinas como el purgatorio, todo eso que se fue desarrollando con el paso de los siglos, Lutero dice, todos esos son inventos de la Edad Media, que son, por usar un término técnico, son polazos, y por lo tanto no hay que creer en ellos, hay que erradicarlos. ¿Cómo podemos asegurarnos que algo es verdaderamente cristiano? Porque está en la Biblia. Si no está en la Biblia, no es cristiano. Se acabó la discusión. Por lo tanto, para que uno sepa si lo que está creyendo está bien o está mal, tiene que leer la Biblia. Y eso va a traer otra consecuencia. La gente en esa época era mayoritariamente analfabeta y además no sabía latín. Así que aunque supiera leer y escribir, también tenía que aprender latín. Entonces, ¿qué hizo Lutero? Bueno, inició una obra revolucionaria que consistió en traducir la Biblia del latín al alemán. Por esa razón fue considerado hereje de la Iglesia Católica. Y no solo eso, sino que estableció que cada comunidad luterana tenía que establecer una escuela para enseñar a todos los creyentes a leer y escribir. No por necesidad intelectual, sino por necesidad religiosa, para que cada uno pudiera leer la Biblia. Esto va a tener consecuencias a futuro para la Europa luterana muy fuertes. ¿Por qué? Porque va a llevar a que la gran mayoría de la población tenga que necesariamente dominar por lo menos los rudimentos de la lectura y la escritura para poder leer la Biblia, lo cual lleva a que tenga una población más culta. Mientras que en la Europa católica, fundamentalmente en la mayor parte de Francia, España, Portugal, Italia o Polonia o Irlanda, el analfabetismo va a ser crónico hasta fines del siglo XIX incluso, ya que va a quedar retrasada en muchos siglos con respecto a esta Europa del Norte. Se rechazan casi todos los sacramentos de la Iglesia Católica. De los 7, solo deja 2 como válidos: el bautismo y la Eucaristía, que es también conocida como la comunión. El papado no lo creó Jesús ni está en la Biblia. Esa afirmación de que Jesús le dijo a Pedro que sobre él construiría su iglesia es una interpretación errónea de que defiende la Iglesia Católica. El papado no existe en la Biblia, por lo tanto, debe desaparecer. ¿Entienden? ¿Por qué razones imaginarán la Iglesia Católica estaría furiosa con Lutero? Y por último, ya mencionamos lo del purgatorio, no se debe rendir culto ni a la Virgen ni a los santos, porque esto lleva a la idolatría, es decir, a la adoración de otras figuras que no sean Dios. Y eso está mal también, es pecado, según Lutero. Bien, esta reforma yo les dije que se había esparcido por buena parte de Europa y va a tener muchos adeptos rápidamente porque había mucha gente que coincidía con las ideas de Lutero. Uno de ellos es Juan Calvino, que de hecho va a ser un seguidor de Lutero en sus principios, pero llevado por su celo o fanatismo religioso, lo va a llevar a terminar abriéndose de Lutero y creando una nueva iglesia. Una iglesia que va a ser más radical, en el sentido de que se va a diferenciar más todavía del catolicismo que los luteranos. Los luteranos son reformadores moderados, en cierto sentido, mientras que los calvinistas, los que van a seguir a Calvino, van a llevar sus ideas más lejos todavía para separarse de los católicos. Se van a establecer también en diferentes partes de Europa, pero a diferencia de los luteranos, que conservan una única denominación, estos calvinistas donde se establecen van a tener nombres diferentes. En Ginebra, Suiza y en los Países Bajos, lo que hoy conocemos como Holanda, se les llama calvinistas, tal vez su nombre original. Sin embargo, en Francia se les llama hugonotes, en Inglaterra se les conoce como puritanos y en Escocia presbiterianos. Pero es todo lo mismo, es decir, la misma fe religiosa en distintos países. ¿Sí? El calvinismo se parece mucho al luteranismo, pero tiene dos grandes diferencias que son importantes entender. La primera es de carácter eh, religioso. Está la idea de la predestinación del alma. Es decir, no importa si uno tiene fe o no tiene fe, si uno hace buenas obras o no hace buenas obras. La salvación del alma de uno, la vida eterna, ya la ha decidido Dios en el inicio de los tiempos. Punto. No hay nada que uno pueda hacer para lograr ganar el favor de Dios si Dios así no lo quiso. Unos pocos se van a salvar. Esto lleva a una idea bastante radical y dura de la salvación, porque entendía de que escapaba al accionar humano. Uno no podía hacer cosas para lograr hacer puntos para zafar. No estaba en uno eso. Eso dependía de Dios.
Lo único que podía lograr uno es portarse adecuadamente, tener un código de vida que le brindase alguna pista. Y para esto viene el segundo punto, el rígido código moral de vida. ¿Qué pasa? Ellos entendían que no hay forma de saber si uno se salva o no se salva, solo Dios lo sabe. Ahora, Dios da pistas. ¿Cuáles son esas pistas? Bueno, si uno se muestra digno para la vida eterna, es decir, se sacrifica en esta, es riguroso, no tiene nada de diversiones, trabaja duro, tiene gran capacidad de ahorro, eh, tiene un comportamiento moral muy, muy fuerte. Bueno, eso creían, los calvinistas creían que eso eran las pistas que te decían, bueno, si vos seguías este comportamiento, quiere decir que era parte de lo que Dios entendía que era lo que era un salvado. Es decir, que si vos te comportabas así es porque eras parte de ese grupo de salvados. Ahora, en última instancia siempre depende de Dios. Y una de esas facetas más curiosas es que lo llevaba a posturas muy, muy severas con respecto a lo que era el ocio, la diversión y el placer. Cuanto más sacrificio y dolor, más puros se sentían ellos y por lo tanto más cercanos a Dios. Por lo tanto, nada de juegos, nada de bailes, nada de ropas coloridas, nada de teatro, libros para diversión y una sexualidad fuertemente reprimida. Es decir, no solo que estaba prohibido, como en todas las otras religiones, el sexo extramatrimonial, sino que incluso los calvinistas llevaban que la sexualidad dentro del matrimonio era estrictamente para procrear. Por lo tanto, una vez que en la pareja pasaba la edad de tener hijos, tampoco estaba bien visto que la pareja tuviera relaciones sexuales. Era estrictamente solo para la concepción de hijos, nada más. Entendían que el sexo era pecaminoso, era pecado y era la tentación del diablo y por lo tanto había que practicarlo lo menos posible. Todo esto llevaba a que los calvinistas se sintieran especiales, como los únicos dignos en esta tierra para ser salvados, y generaba cierta repulsa de parte de los otros europeos de la época, tanto de los católicos como de los americanos, que después vamos a hablar de ellos. Esta imagen que vemos aquí es una imagen de una familia calvinista del siglo XVII, que muestra una de las facetas características de los calvinistas, que es precisamente la devoción religiosa. De gente que pasa rezando todo el día, que cada comida agradece a Dios por lo que tiene. Precisamente ahí vemos al patriarca, el padre de la familia, en el agradecimiento, rezando. Y agradeciendo por la familia, el trabajo y el sacrificio de todos los días. Esto es algo que lleva su religiosidad a niveles más extremos que en el caso de los católicos y de los luteranos. Bueno, hasta aquí hemos terminado el primer video sobre las reformas religiosas. En el segundo vamos a trabajar sobre la reforma en Inglaterra y luego la contrarreforma, es decir, la reacción de los católicos ante todos estos desafíos de los protestantes. Hasta luego.